Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Como somos poquitos, ¿por qué no hacen un círculo aquí cerca? Y después arreglamos las sillas. Probablemente hoy algunos o están cansados o tuvieron algún compromiso, o tal vez no se recordaban que hoy era la reunión de varones. Pero no nos desanimemos, sino que con mayor fuerza vengamos a las reuniones, invitemos a otros, recordémosles a otros, y poco a poco tal vez se van a ir integrando algunos. Bueno, me dieron un tema que creo yo que es sumamente importante, es vital, pero es confrontativo porque creo que nos hace meditar sobre una de las cosas más importantes que nosotros como padres de familia y los que van a ser padres de familia deberían de tomar muy en cuenta. El tema ampliado, aunque se presentó en la publicidad como la importancia del discipulado familiar, en el plan de trabajo se amplió un poquito más como la importancia y necesidad del involucramiento del varón en el círculo familiar, ¿verdad? Ahí sí que en el discipulado familiar. Como nosotros estamos acostumbrados a tener discipulados en Betel, al que no siempre todos asisten, quiero decirle que no lo vamos a abordar desde ese punto de vista de una actividad general que ya se maneja en la iglesia, pero que indudablemente también es importante, sino que lo vamos a abordar desde el involucramiento de usted como padre. Y como le digo, puede ser que usted en casa sea el varón, porque a veces hay familias donde el hijo se convirtió en el varón de casa, por supuesto respetando a su mamá, ¿verdad? Pero quiero hacer hincapié en ese aspecto, especialmente en el contexto que estamos viviendo. Ahí vamos a meditar juntos y eventualmente, como el grupo se presta para poder compartir de cerca, pues eventualmente podemos interrumpir un poco si es que eventualmente surge algo que querramos compartir. Bueno, esa fue el arte que no sé si circuló al final, pero hoy me di a la tarea de ponerlo en las redes. Algunos tal vez lo vieron, otros siguen dormidos. Están descansando. Bienvenido, Mauricio. Quiero empezar con un proverbio donde precisamente Salomón da instrucciones. Usted sabe que los proverbios de Salomón son sumamente importantes y nos trasladan cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos. En este caso dice: oye, hijo mío, va orientado hacia el hijo, pero indudablemente define nuestra postura, nuestro oficio, nuestro verdadero trabajo en casa. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Note, define como instrucción lo que el padre va a transmitir. Y no abandones la enseñanza de tu madre. O sea que en el equipo familiar hay algo que la madre hace y hay algo que le toca hacer al padre. Aquí el proverbio separa enseñanza de instrucción. ¿Qué será la instrucción? Lo voy a poner de una manera sencilla. Es repetir la enseñanza. La instrucción es volverle a decir varias veces al hijo lo que la madre, indudablemente discipulada por el padre, le va a transmitir a sus hijos, especialmente en los primeros años donde ella tiene más tiempo de estar con ellos. Es una realidad. Usted va a ver que tengo aquí algunos comentarios de un pasaje muy interesante de un autor que me gustó y que quiero compartir con ustedes. Y él hace la reflexión acerca del hecho de que en el contexto en el que se escribe la Biblia,
incluso en el contexto tal vez de hace 200, 300 años, esto era mucho más fácil de llevar a la práctica porque generalmente el padre tenía un oficio en casa y el hijo era el aprendiz, o los hijos eran los aprendices. De tal manera que el tiempo que los hijos estaban con el padre y el padre con los hijos era mucho más abundante. Fue hasta la revolución industrial, ¿verdad? Donde obviamente los historiadores nos indican que vino el desarrollo, y si usted es economista, ha visto algo de eso, o se ha leído algunas cosas, pues eso generó al final el llamado mundo moderno, donde papá trabaja en un lado, mamá trabaja en otro y los hijos en otro. Lo que trae el progreso a la larga es una desintegración familiar, que obviamente nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos que ver cómo logramos que esa desintegración que ya está en el sistema, que ya está, llamado mundo, nosotros podamos revertirlo con sabiduría, con probablemente, yo pienso que las familias de hoy se han vuelto un poco egoístas, nos hemos vuelto egoístas porque papá quiere hacer lo que le gusta, mamá también, los hijos también, y entonces cada quien jala por su lado, y el concepto familiar tal vez está quedando todavía vigente en las iglesias, pero a media agua. Y somos nosotros los que como varones necesitamos retomar los principios de Dios para la familia y buscar la manera de retomar esto. En esta versión, que lo que tiene ahí son los números Strongs, pero me gustó porque es la Reina Valera, que sale de los originales, pero aquí lo que traduce es: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Es mucho más exacto, ¿verdad? Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. No está de más recordar que para los judíos la palabra Torah, que tanto le enfatizan y que está compuesta de los primeros 5 libros de la Biblia, se traduce literalmente instrucción. Así que cuando un padre judío que ha aprendido los principios de Dios en la Torah, la instrucción de Dios para el hombre, es sumamente cuidadoso, especialmente aquellos que han mantenido, llamemos así, sus costumbres, pero son las costumbres de Dios, porque de alguna manera el judío ortodoxo mantiene la cultura de Dios expresada en la Torah y en todo el Antiguo Testamento. Entonces de ellos realmente nosotros podríamos aprender muchos principios prácticos que, aunque salen de la cultura del Antiguo Testamento, como es la cultura de Dios, también nos pueden servir a nosotros dentro de lo que es la familia y la vida personal. Entonces yo me hago una pregunta: ¿cuál es tu doctrina? Porque si lo que se está esperando es que el padre tenga una doctrina para transmitir a sus hijos, porque eso fue lo que leímos, ¿verdad? Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Note que no dice la doctrina del pastor. No dice la doctrina del discipulador, o del anciano, o del diácono. Dice la doctrina que tiene tu padre. Como le digo, nosotros vivimos en un tiempo donde todo parece ser mucho más cómodo. Realmente el hombre, y especialmente las nuevas generaciones, a través de la tecnología, buscan casi no mover un dedo, ¿verdad? Y por eso creo que los estómagos crecen más, porque hay menos ejercicio, ¿verdad? Algunos ya mejor respiraron hondo, pero en la idea de ser más cómodos, muchas veces nosotros nos entretenemos o podemos llegar a entretenernos en muchas cosas. Y entonces preferimos que sea la doctrina del pastor la que disipule nuestra familia, que está bien en el sentido macro, pero no en el micro. Es decir, en la iglesia de la casa, en el lugar donde Dios te bendijo como cabeza, como sacerdote. Entonces es muy fácil incluso ir a un discipulado donde hay discipulados y decir que también el discipulador disipule a mi familia, pero es ceder una responsabilidad tan importante como es: oye, hijo mío,
la doctrina de tu padre. Se espera que en una iglesia local las doctrinas de los padres estén afinadas con la doctrina de la iglesia local, por supuesto. No estoy diciendo que haya un montón de doctrinas, todas unas en contra de otras, pero al final yo creo que el énfasis que nosotros debemos que meditar es que la doctrina del Padre en realidad es lo que Él vive. El pastor puede decir muchas cosas, puede enseñar muchas cosas, igual los predicadores en una iglesia local, pero el hijo no tiene la oportunidad de conocer realmente la vida íntima del pastor o la vida íntima del que predica. Solo lo ve desde el púlpito y dice, ¡ala, qué bonito! Si es acucioso ese hijo, puede ir a la palabra y puede ser de bendición. No estoy dejando de lado eso, sino que estoy tratando de hacer énfasis que la vida tuya realmente es tu doctrina. Tú puedes decirle, gracias, tú puedes decirle a tu hijo que la Biblia dice esto, que la Biblia dice aquello, pero en realidad si no logras con tu vida el transmitirle realmente, o yo voy a usar la palabra que me gusta, encarnar esa palabra, esa doctrina que tú tienes, tu hijo va a decir como cualquier otro ciudadano de México cuando oye a su papá, ¿a poco? Porque a veces, bienvenidos hermanos, a veces decimos cosas, pero los hijos dicen, pero papá no hace eso. Yo no sé cuándo fue la primera vez que uno de sus hijos, para los que tienen hijos grandes, a veces hay hijos de 7, 8 años que son muy aventajados o muy perspicaces, pero ¿cuándo tuvo usted la primera experiencia cuando su hijo le dijo, mira papá, pero tú no haces lo que dices? O cuando usted quiere corregirlo, le dice, pero tú haces tal cosa. Claro, pasa más cuando ya son grandes, cuando ya tienen criterio. Y entonces muchas veces uno pretende adoctrinarlos, entre comillas, con lo que sabemos, pero no con lo que vivimos. Y si algo puede producir en los jóvenes, en los hijos y aún en la esposa, un rechazo a lo que el papá dice en casa, es como vive. Entonces, ¿cuál es tu doctrina? No es lo que sabes, teológicamente hablando, no es lo que has aprendido acá en Betel. Bueno, yo espero que lo que has aprendido lo hayas podido llevar a la práctica y que entonces tu doctrina, porque yo sé que aquí todos los que se vienen a sentar mañana, cada quien tiene parte de una doctrina y que la válida es la que vive, no la que sabe. Por eso muchas veces nosotros tenemos una, dirían los teólogos, voy a usar una palabra de domingo, una dicotomía, una separación entre lo que sabemos y predicamos o enseñamos y lo que vivimos. Y no hay nada peor para el mundo, pero especialmente para nuestros hijos que de alguna manera están como siendo testigos de lo que nosotros realmente somos. Uno no puede ocultar demasiado lo que uno es. Por ejemplo, ellos saben si usted se baña todos los días. Porque están batallando si solo tienen un baño, ¿verdad? Hoy mi papá no se bañó, me logro meter yo. Ellos saben hasta qué hora ve usted televisión. ¿Aló? Ellos saben sus manías, sus gustos. Aún pueden conocer hasta sus pecados. Porque hay toda clase de pecados, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esa respuesta solo usted se la puede dar y solo yo me la puedo dar. Porque si yo digo, yo tengo la doctrina en LIM, pero si no la vivo, es solamente un conocimiento más. Otro puede decir, tengo la doctrina bautista, tengo la doctrina presbiteriana. Tal vez si me ayudan a colocar otras sillitas los hermanos para solo cierren el círculo y si no ponemos doble. Pero si ponen doble, pónganlos más cerca de mí, no más lejos, para que se sientan parte, ¿verdad? Pero cuando yo veo los grupos pequeños me gusta más estar cerca de los hermanos. Otro de los proverbios, bienvenidos hermanos, dice, enseña al niño el camino en que debe andar.
Y yo creo que todos los que somos padres tratamos de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Y yo no sé cómo le ha ido a usted, si a veces se ha sentido frustrado que lo que le enseñó a sus hijos no lo están practicando. Porque estos tiempos son para ser honestos, cada uno de nosotros. ¿Siente usted a veces en su corazón el dolor de ver que sus hijos están yéndose por otro camino? Y que como adultos usted ya no los puede agarrar de la oreja porque es en cierta manera contraproducente, es cierto. Mientras el hijo vive en casa, es hijo de dominio, ¿verdad? Pero llega un momento donde incluso es mejor decirle al hijo, mira, busca tu camino porque no deseas hacer las cosas como aquí se hacen en la casa, ¿verdad? Pero mientras llegamos y avanzamos un poquito más, tal vez en el camino el Señor le va a ir hablando a usted y a mí. Y dice, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Le dije al inicio que no estoy hablando de un discipulado formal en casa, como el discipulado que se dan, donde tal vez usted es un discipulador o es un anfitrión de un discipulador, sino que estoy hablando de una acción discipular continua, aprovechando cualquier oportunidad que tengamos para poder transmitirle verdades a nuestros hijos, independientemente de su edad. Ok, quiero seguir avanzando otro poquito más. Deuteronomio, capítulo 4 y verso 9, usted sabe que este pasaje, o mejor dicho, este libro fue escrito por Moisés, inspirado por el Señor, con el propósito y en una época en la que él prácticamente, creo yo, que ya sabía que no iba a entrar a Canaán. Entonces, Deuteronomio significa literalmente segunda ley, porque lo que hace es un resumen de las leyes que ya le había dado en ese peregrinar de 40 años a Israel, pero se las vuelve a repetir, porque una de las maneras como el Señor instruye es repitiendo. Incluso dice, les repetirás a tus hijos. Entonces, la importancia del discipulado, pero especialmente de su involucramiento, o sea, no se vaya usted con la idea de que usted es discipulador, porque está discipulando a otros. Claro, algunos tienen, yo diría, la ventaja o la bendición de estar discipulando en su casa a los de su casa. Pero muchos llegan a la conclusión de que nadie es profeta en su tierra y que no le hacen caso, ¿verdad? Y que no le dicen amén y no dan muestra de que están recibiendo, y lo peor está que no lo están practicando, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero ir más allá de solamente una reunión, un día a la semana, sino que cómo nos involucramos o cómo nos estamos involucrando nosotros en el discipulado, en el contexto que estamos viviendo, que es final, con nuestros hijos. Hermano, ya se casaron, pero hay nietos. Por eso, note que Moisés, de parte de Dios, le dice al pueblo: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer como padres, como varones, solteros o casados, porque aún el que está solo, si enviudó o por alguna situación está solo, pero tiene hijos, la instrucción sigue siendo la misma: cuídate. Fue la misma palabra que le dijo Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y entonces inmediatamente después dice: y de la doctrina. Pero es que para Pablo, nuevamente, y en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de la Biblia, tu doctrina es tu vida. No sé si me doy a entender, vuelvo a remachar eso. Tu doctrina es tu vida. No es lo que sabes o lo que haces gala que sabes, sino que es tu vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo, su discípulo: ten cuidado de ti mismo. Usted sabe que también la Biblia dice que el enemigo más difícil de vencer somos nosotros mismos. Hay hombre que toma una ciudad, pero no se puede gobernar a sí mismo, dice. Y es que a la mayoría de nosotros nos falta dominio propio. Bueno, por la carita que pone usted sí tiene dominio propio. A mí es el que me falta dominio propio, ¿verdad? Pero en realidad, usted sabe que el dominio propio nos limitaría o nos evitaría tantas cosas.
que no le agradan a Dios. Dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Entonces dice, cuídate, y en una frase tan pequeña hay tanto que decir, y guarda tu alma. Mire, nosotros hay aspectos de nuestra alma que trascienden a nuestra propia vida en la tierra, porque hay ancestros, hay herencias, que cuando usted todavía no tenía cuerpo, sus generaciones pasadas hicieron cosas buenas o malas, que hoy están influenciando para bien o para mal su vida y pueden haber trastocado su alma. Indudablemente somos nosotros los que activamos esos ancestros. Están ahí como inmanentes. Pero si nosotros le damos la posibilidad de que esas áreas se desarrollen en nosotros, ya somos responsables nosotros mismos. Entonces, Moisés le dice, cuídate y guarda tu alma. Usted sabe que alma, espíritu, corazón, conciencia, mente, todos son conceptos que de alguna manera son inmateriales y que se relacionan unos con otros. A veces es difícil lograr la división entre cada concepto, pero lo cierto es que corazón en el Antiguo Testamento generalmente involucra toda la personalidad. Solo que nosotros sabemos que ya cuando desglosamos en el Nuevo Testamento que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces tratamos de hacer cierta separación. Pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento, guarda, hijo mío, en otro pasaje, tu corazón, porque de él mana la vida. Como varón, padre de familia, con 33 años y medio de casado, algo he aprendido. Yo sé que aquí hay hombres con más tiempo de casados y seguramente han aprendido bastante. Pero no siempre en nuestro caminar, en nuestra familia, todo lo que experimentamos es agradable. Y muchas veces el varón o llega amargado al matrimonio o el matrimonio lo amarga. Porque pueden suceder muchas cosas. Todo el mundo se casa con el deseo de ser feliz, ¿cierto? O habrá alguno aquí que dijo, yo me voy a casar para ser el más infeliz de los hombres. Ninguno, ¿verdad? Sería una locura. Usted se casó con el anhelo de alcanzar ese bienestar que es la felicidad, bienestar en todos los órdenes, incluyendo por supuesto lo espiritual. Pero dice, cuídate y guarda tu alma. A veces nosotros obviamos nuestra función en casa como sacerdotes porque no hemos cuidado, no nos hemos cuidado a nosotros mismos y no hemos cuidado nuestra alma. Por ejemplo, si tenemos conflictos con nuestros hijos o con nuestra esposa, y eso pasa. Yo conozco una familia que siempre me dicen que jamás han peleado. Ellos nunca tuvieron hijos, viven en alguna parte de la luna. Pero yo no puedo creer que una pareja jamás haya tenido un conflicto, hermanos. Demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? Y es que si nosotros entendemos que la naturaleza de la mujer y la naturaleza del hombre pueden ser opuestas en muchos aspectos, por eso aquel famoso autor, no cristiano, pero que sí grafica lo que quiero decir, dice que una mujer viene de Venus y el hombre viene de Marte. Así de distantes pueden ser las características de uno y a otro. Usted cree que ya conoce a su esposa y de repente sigue siendo una cajita de sorpresas. Pero por eso es que quiero enfatizar mucho que si no nos cuidamos nosotros y guardamos nuestra alma, probablemente siempre buscaremos estar sumamente ocupados, hasta ocupados en la iglesia, descuidando nuestra función en casa. Pero entro en materia. Y nos pide que lo hagamos con diligencia. Es decir, que nosotros realmente nos estemos cuidando. Y es que, hermano, esto involucra el ser integral. ¿Usted cuida su cuerpo? Sí, hermano, mire,
parezco mis Apolos. Hasta eso involucra. Porque un hombre enfermo en su cuerpo no tiene la energía, no tiene la disposición, siempre está diciéndole a su familia que está enfermo. Entonces, muchas veces utiliza la enfermedad para no hacer su función, para no discipular, para no ejercer su función sacerdotal. Y es que estamos viviendo una época tan difícil, como vamos a ver dentro de unos minutos, que indudablemente yo creo que sí tenemos que cuidarnos con diligencia. Cuidemos nuestro espíritu en comunión con Dios, cuidemos nuestra alma que tiene mente y sentimientos. Mire, en computación le dicen a uno, basura entra, basura sale, ¿cierto? Hasta un esquema hacen, ¿verdad? Si usted le echa basura a una computadora, basura va a salir. Entonces, cuidado con meterle basura a su alma, con lo que mira, con lo que lee, con lo que platica. Por eso, la profilaxis del alma, que involucra la mente, el apóstol Pablo nos dice que dice que renovemos la mente, dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto y no en otra cosa, pensado. El ejercicio que hace la mente debería de ser en un proceso de renovación todas esas características para que nuestra alma realmente, con diligencia, pueda ser el instrumento guiada por el Espíritu, con buena salud, en el ser integral, para hacer nuestra función. Ahora dice, estoy en el verso 9, para que no te olvides. Instrucción hace cerca de 3.500 años. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cómo va a discipular a usted a sus hijos? ¿Cómo va a discipular a usted a su esposa? En buena parte con las experiencias que usted ha tenido, con lo que usted ha vivido, con lo que usted ha visto en Cristo. Por eso me gusta que Lim tenía aquel eslogan basado en un verso de Hechos 4:12, porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces usted como padre de familia, y usted que se está preparando para hacerlo, para formar un hogar tarde o temprano, atesore las experiencias que usted tiene en Cristo. No quiero hacer alusión a la vigilia de anoche, pero los que estuvieron saben que el Señor nos bendijo. Teníamos años de no pasar la noche completa, aunque su pastor hizo trampa, ¿verdad? Porque me fui a dormir 2 horas, aunque no dormí, pero logré descansar un poquito para levantarme a las 4:30 y llegar en el último relevo, por lo menos estar con ustedes, ¿verdad? Pero lo cierto es que fue una experiencia preciosa. Y yo le aseguro que de ahí muchas cosas se van a dar, porque alguien me escribe y dice, pastor, tengo paz, porque se ministró paz, en el sentido de los que estuvieron, saben qué fue lo que se ministró. Pero entonces dice, que no te olvides, en este caso muy específico, el pueblo de Israel había pasado 40 años viendo. ¿Qué miraba el pueblo de Israel? Miraba la columna de fuego, miraba la nube que se movía, miraba el poder de Dios manifestándose. Pudieron ver cómo el Mar Rojo se abrió, pudieron ver cómo el río Jordán se abrió, pudieron ver tantas cosas que la vida cristiana no se puede soslayar de las experiencias en el Señor. No podemos ser teóricos, necesitamos tener experiencias. Esta reunión de varones, si no tiene experiencia, se va a volver aburrida. Esta reunión de varones, si no pasa algo, si no soy edificado, si no soy retado, si no soy confrontado por el Espíritu Santo y si no hay cambio, no va a tener mucho propósito. Entonces, los padres, porque usted se va a dar cuenta que esto está aplicado a los padres, dice, no a las madres, dice, y no se aparten de tu corazón
todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos. ¿Conoce su testimonio? ¿Sus hijos conocen su testimonio, hermano? No, hermano, es que yo no les quiero decir a ellos cómo era yo. Pero es importante que sus hijos conozcan su testimonio, cómo usted llegó al Señor, qué fue lo que hizo el Señor con usted. Muchos patojos cuando se están enamorando le preguntan al papá: ¿y cómo conociste a mi mamá? Ay, no te lo voy a decir porque estoy ocupado. Pero ellos quieren saber. Ellos, al igual que usted, si ya era cristiano, quieren casarse con una mujer cristiana, una buena mujer que les permita hacer el recorrido que está viendo que sus padres han hecho. Entonces ellos quieren saber, sino que las hagas saber a tus hijos, pero también, lee ahí lo que dice, a tus nietos. Entonces quiere decir que el trabajo no termina con los hijos. Y usted se ha dado cuenta que siempre los hijos quieren que los abuelos les cuiden, aunque sea un día, a los nietos. Entonces quiere decir que en el caso del pueblo de Israel, ahí van abuelos o bisabuelos, tatarabuelos tal vez, nietos, bisnietos, todos iban juntos en el desierto por 40 años. Entonces, realmente, la experiencia vivida con ellos quizás hacía más fácil que debajo de una tienda, porque eso es lo que hacían en el desierto, peregrinando, los nietos tenían la oportunidad de hablar con los abuelos o con los bisabuelos. Imagínense cómo el Señor utilizó eso precisamente cuando no había ni escritura para que de padres a hijos pudieran realmente trasladar lo que aún no se había escrito. Pero el siguiente pasaje dice, déjeme ver acá, el verso 10, recuerda el día que estuviste delante del Señor, tu Dios, en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. A esto le podemos llamar nosotros una enseñanza generacional. El mejor ejemplo en el Nuevo Testamento que yo tengo es de una mujer que se llamaba Loida, cuya hija se llamaba Eunice, que fue la madre de Timoteo. Y Pablo le dice: mira, hijo mío, porque Pablo consideraba realmente un discípulo, y más que un discípulo, un hijo a Timoteo espiritual. Dice: la fe que estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Acuérdese que Timoteo tenía un padre griego. Eso indica que no se había convertido. Él realmente surgió de un matrimonio mixto. Pero la abuela, entendiendo los principios de Dios, le enseñó a Eunice una fe no fingida, y Eunice se la trasladó a su hijo Timoteo. Entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Si usted ya está grande, es decir, que ya tiene la edad para ser abuelo, porque yo ya estoy grande, pero no hay modo que me hagan abuelo. Ya llegará. Paciencia, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar qué oportunidad más maravillosa de poderle transmitir a una siguiente generación lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel que hiciera precisamente ahí en Deuteronomio. Estos son los 4 comentarios que los quiero leer literalmente para que los platiquemos si es posible, o si usted quiere dar su opinión. Pero se desprende que el capítulo 4 de Deuteronomio, en esta instrucción recibida, note que este comentarista de una manera muy interesante dice: los padres, o mejor dicho, los maestros eran los padres. Hoy estamos acostumbrados que los maestros que influencian a nuestros hijos no somos nosotros. Hoy es el maestro de escuela dominical, o es el maestro del colegio, entre comillas, cristiano, o son los maestros seculares. Pero la instrucción y lo que desprende de lo que vivieron ellos es que los maestros eran los padres, no una casta de religiosos. Insisto, nosotros a veces estamos muy cómodos que sea el pastor, el anciano, el discipulador, el predicador de turno, el que discipule a nuestros hijos.
Pero no estamos comprometidos en hacerlo nosotros. De hecho, quizá hace mucho tiempo que no recordamos un momento en el cual nosotros le enseñamos a nuestros hijos sobre la palabra y que también ellos nos hayan dicho: papá, mira, yo quiero que me enseñes tal cosa. ¿Le han pedido a sus hijos que usted los discipule? Mira, yo quiero saber esto porque lo que está diciendo el hermano Sergio no lo entiendo, pero tal vez tú lo entendés. ¿Por qué no me explicas un poco acerca de esto? O acerca de la palabra, o acerca de aquello y lo otro. No eran unos expertos. Estamos acostumbrados ahora que los expertos hagan las cosas ahora, sino los que dieron vida a los hijos y los que conocían mejor que cualquier otra persona a esos hijos. Esa responsabilidad no la podrían echar sobre nadie más. La instrucción es que los padres enseñen a los hijos. Por eso hablamos del involucramiento nuestro, aunque ya estén grandes. Mire, para mí es muy inspirador ver este varón que trae a sus hijos desde que empezaron las reuniones de varones. Cuando él escuchó que se podían venir, por eso yo pongo prejuveniles, jóvenes, es inspirador. Hay un varón que me dijo que iba a venir porque le escribí: ay, ¿te acordás? Y le mandé la foto que hay reunión de varones. Sí voy a llegar. Está como el hijo que le dijo al padre, ¿verdad? Sí voy a ir a la viña, Señor, y estoy esperando que venga y no ha venido usted. Ahí le voy a reclamar que no me mienta. ¿Aló? Pero ¿cuántos otros papás podrían traer a sus hijos? Y lo que no entienden ellos, aprovechar en casa o cuando van en el carro y que los hijos le pregunten: mira, ¿y eso que dijo de enseñanza generacional? ¿De qué se trata eso, papá? Vaya, pasemos dicho sea de paso, no es que se vayan a aprovechar. Pasemos a Mac y ahí se los explico. Ya lo apuntaron, ¿verdad? Se les abrieron los ojos a los patojos. El segundo comentario que yo le quiero trasladar para que meditemos juntos es: el lugar era el hogar, no era la iglesia, era el hogar. Tal vez una tienda de campaña. Como iban recorriendo distancias, era el campo o el camino. En cualquier lugar donde estuvieron con los hijos, los padres podían aprovechar de todo lo que hacían en el seno de la familia para enseñar la palabra. Nosotros tenemos que aprender eso. Aprovechemos cada momento que nosotros estamos con nuestros hijos. Por ejemplo, mi hermano Víctor vino hoy con su hijo. Eso a mí me llena. ¿Sabe por qué? Porque yo doy instrucciones como pastor en la congregación y son poquitos los que obedecen. Porque eso es digno de ser obedecido, porque va a traer bendición. Me goza ver a papá e hijo, a Dani con Francisco. Claro, mi hermano quisiera traer a su hijo, pero no quiere, ¿verdad? Y las otras son hijas. Pero en algún momento yo quisiera que usted pusiera en oración el traer a sus hijos varones, a sus nietos quizá, para que realmente ellos oigan y usted continúe en casa. Primero, ¿cómo les enseña la palabra? Con su ejemplo. Y luego con sus palabras, enseñando, repasando, explicando el qué, el por qué o el cómo. Y corrigiendo a los hijos en la vida diaria. No era asunto de lugares especiales en esos tiempos, sino aprovechar todo lugar donde estaban los hijos con los padres. Aún si usted en algún momento se sienta ahí en la sala de su casa y ven juntos una película, no estoy promoviendo, pero si lo hacen, aprovechen esa película para hablar de lo bueno y lo malo de la película, según la palabra. ¿Me entienden? O de una noticia. O si el coronavirus va a llegar a Guatemala o no. Aproveche la oportunidad para poder, porque esas cosas, esos artículos, esos conceptos, esos tópicos sirven para llevar al hijo a la palabra. Siempre llevarlo a la palabra, para que él realmente, mire, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero ni los bienes, es haberles enseñado el camino. El tercero es, el horario era igualmente flexible.
en cualquier momento, no en horas de clase, cuando se despertaran, era una oportunidad, cuando comieran, cuando se acostaran. ¿Me está entendiendo el concepto donde se escribió Deuteronomio? Y cómo lo oyeron de Moisés y cómo lo podían poner en práctica. Siempre podían o podrían estar discipulando a sus hijos. Finalmente, el currículum de los maestros era la vida misma bajo la autoridad de la palabra de Dios. Aplicando los padres a la palabra, o mejor dicho, aplicando los padres la palabra a la vida con gozo y reverencia. No hay cosa mejor que nosotros podamos realmente poner en práctica la palabra y que nuestros hijos y que nuestra esposa lo pueda observar. Los hijos aprenderán a obedecer todos los mandamientos, los preceptos y los caminos de Dios, porque miran. Para mí es muy poderoso la figura, y cuando conozco gente que lo hace, padres de familia que se levantan temprano ahí en la cuarta vigilia, no solo en la vigilia, sino que de 3 de la mañana a 6 de la mañana, porque tienen que salir rápido a trabajar, el hijo baja quizá al primer nivel y en la sala mira a su papá orando. La sola imagen de ver a su papá arrodillado orando va a impactar más a ese joven o a esa señorita o a ese niño que todos los seminarios, que todas las clases de niños, que todas las actividades de prejuveniles, que todo lo que se haga para ellos en la iglesia, porque no le está diciendo el papá que ore, porque la Biblia dice orar sin cesar, sino que a él lo está viendo él orar. Si eso fue lo que impactó a los discípulos, acuérdense, el Señor no dio seminarios de oración, él oraba y ellos miraban que se levantaba de madrugada o que oraba toda la noche. Entonces después de eso le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. ¿Se imagina usted que uno de sus hijos pequeñitos o grandes, depende la edad, le diga: mira papá, ¿y vos por qué oras tanto? Le abre una enorme oportunidad para que usted le diga por qué está orando. Pero si lo que mira es que usted a la 1 de la mañana todavía está viendo tele, o quizás roncando, porque hay muchos que se duermen con la tele, como que el ronroneo de la tele bueno, esas eran las televisiones viejas, bro. O aquella práctica, bueno, es que estoy viendo las noticias de las 10, pero ¿qué sigue después de las 10? No sé si me doy a entender. O que miran que sí, se levantaron al baño y pasan por la sala y usted leyendo la Biblia o algo que sea edificante. Es solo por poner ejemplos muy prácticos. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas o compartir algo. ¿Estamos realmente en la antesala del arrebatamiento? Porque el propósito del involucramiento del varón en el discipulado familiar, la urgencia, es si la respuesta que yo estoy planteando aquí ahorita es un sí o es un no. Porque si para su particular manera de pensar es un no, usted no se va a acelerar en los procesos que pueden afectar a su familia. Pero si es positiva la respuesta, en la antesala del arrebatamiento, tenemos que ponernos las pilas. Porque ese discipulado puede marcar que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia nuclear, se vaya o no se vaya en el arrebatamiento, incluso nosotros, porque por eso es que tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar nuestra alma. Si sabemos que para participar del arrebatamiento tenemos que consagrarnos, la pregunta más importante no es cuánto sabe y cuánto le va a transmitir a sus hijos para que ellos abran la boca de todo lo que usted sabe, sino que están viendo que usted se está consagrando. A la papá, ¿y por qué tú ya no haces esto, ya no haces aquello? O por el contrario, ellos están viendo que usted dice amén cuando se predica aquí que el Señor ya viene y que hay que consagrarse, pero usted no se está consagrando, no se está apartando.
de aquellas cosas que sus hijos, su esposa, su familia saben que no le agrada a Dios. Usted sabe que hoy en día muy fácilmente un cristiano cree que ir a un bingo, que ahora sí le llaman, ¿verdad? Pero que en realidad es un casino, no es un buen lugar para un hijo de Dios. ¿Aló? Ay, tan legalista. Pero esos son casinos disfrazados. Y obviamente esos son lugares, pero ¿a dónde nos lleva la internet? ¿A dónde nos llevan las redes? ¿A dónde nos llevan muchas cosas? A que todo lo malo puede estar al alcance de un botón. ¿No cree que en estos tiempos nosotros también tenemos que discipular a nuestros hijos sobre el buen uso de los celulares, el buen uso de la internet? Y aquí, en los temas del año pasado, intentamos hacerlo. Pero para responder a esta pregunta, en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, versión Las Américas, leemos: de los hijos de Isaacar, una de las tribus, ¿verdad? De las 12 tribus. Es interesante que dice que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Dos palabras que puse en rojo me llaman la atención. Usted y yo, dejémonos de cuentos, nos tenemos que volver expertos en discernir los tiempos. Porque al discernir los tiempos, de parte nuestra, vamos a acelerar los procesos. Vamos a aprovechar las horas de comida juntos. Vamos a aprovechar cualquier momento donde la familia moderna puede estar junta, porque como insisto, ya los patojos de tercero básico o de bachillerato tienen tanta carga curricular que tienen que hacer trabajos en grupo y ya no están en casa. Y están con la presión. Papá, ¿me da permiso para ir al centro comercial? Y ahí andan un montón de patojitos que ganas de coscorronear los da cuando van haciendo barrabasadas solitos en pandillas de 10 a 12 años, 15 años. Usted los ha visto. Y lo peor está que patojitos y patojitas, que uno dice, ¿y los padres? ¿Dónde andarán? Y usted sabe que desde esas edades se vuelven promiscuos sexuales. Ya no están ellos tratando de probar lo que más grande se hacía en otras ocasiones, sino que ahora desde los 5 años a los 10 años ellos ya conocen de sexo a través de los celulares y lo practican de 10 a 15 en adelante. Bueno, pero volvamos al punto. Con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Pero la palabra experto en hebreo es yadá. Me gusta esta interpretación, esta traducción. Dice que yadá es saber. Esa palabra que aquí se tradujo en esta versión, expertos. Saber por observación y reflexión. Pero también en el modo acusativo de esta palabra se puede traducir revelación. Entonces, los hijos de Isaacar eran expertos en oír a Dios, en observar a Dios, en observar los tiempos. Y con eso, esa expertise que lograron tener de parte de Dios, pero porque, mire, yo me considero una persona muy observadora. Tenga cuidado conmigo. Porque cuando usted va, yo ya vengo de regreso, porque ya lo he observado. Y yo creo que es mi función. Me sirvió mucho en la ingeniería como supervisor. Minor sabe, como administrador de esta iglesia, y especialmente como en sus funciones de administrador, yo detecto dónde está el óxido. Entonces le digo, tenemos que quitar ese óxido y pintar, si no se va a dañar esto. ¿Dónde hay moho? ¿Dónde quedó algo así torcido? Porque mi ojo se volvió experto para supervisar obras de construcción.
De hecho, cuando estaba en mi mejor apogeo, sabía las distancias muy cercanas. Ahí hay 50 centímetros, ahí hay 1 metro, ahí hay 3 metros. El ojo se vuelve experto. Solo que en este caso nosotros tenemos que ser expertos en los tiempos. Porque mire, hermano amado, las redes lo saturan a uno de decirle que con cada cosa que pasa, que ya es el final del mundo, hasta cae mal, que pasa una cosa que no es tan importante. Y dicen los hermanos, y el Señor viene. Y a veces no tiene nada que ver. Pero nosotros sí tenemos que discernir. ¿Será el coronavirus que ya la gente está asustada? ¿Una pandemia que nos habla del sello número 4? ¿O no? O como los otros coronavirus anteriores, el SARS en China, pues se logró apaciguar, aunque murieron unos cuantos. Cuando hablo de observación es que no podemos estar alejados de las noticias. Pero cuando veamos las noticias tenemos que subir para que el Señor nos diga si eso realmente es parte de las señales o solo es algo preliminar. Me estoy tratando de dar a entender. Expertos para discernir. ¿Con qué objeto? Para discipular a nuestra familia. Yo no sé cómo usted le dice a sus hijos, mucha, ahora la cosa sí ya está color de hormiga. O se consagra o se van a quedar. Es una palabra muy dolorosa que un padre no se la quisiera dar a sus hijos o a su esposa, o tal vez la esposa a él, ¿verdad? Mira, mijito, eso que tú has aprendido de que de la falda de mí te vas a agarrar cuando sea el arrebatamiento, porque yo sí estoy consagrada y tú no, olvídate. Esto es individual, esto es personal. Hermanos amados, como padre de familia yo sé, como padre de 3 hijas universitarias con intereses personales en su carrera, obviamente muy cercanas algunas de ellas a ser millennial, ¿verdad? Puedo notar que el interés de los millennial son bien distintos a los intereses de nuestra generación, querramos o no querramos. Y obviamente ahí tiene que ir uno, independientemente de las características de la generación, a transmitirles por medio de la palabra dónde se pueden estar alejando de lo que a Dios le agrada. Pero no podemos evitar que nuestros hijos, si ya son mayores, si ya están ganando dinero, lo metan al banco y tengan sus planes, solo que la mayoría de ellos no están viviendo como que el Señor va a venir. En el fondo, yo creo que no lo creen. Y ahí es donde nosotros necesitamos decirles, cuando están trabajando 14, 12 horas y por eso ya no van ni a la iglesia y están sacando 3 y 4 maestrías, si sigues por ahí, te vas a alejar completamente. Solo el Padre lo puede decir. Y tal vez les va a caer mal, pero es nuestra responsabilidad. Pero el punto es, ¿estamos realmente en la antesala del arrebatamiento? Mira, a usted no le pasa, porque a mí como ministro me pasa, que casi todas las profecías dicen que el Señor ya viene, ¿verdad? ¿Ha oído las profecías aquí o usted viene después de las profecías? Viene a decir amén. Pero casi la mayoría de profecías dicen lo mismo en todas las iglesias. Y uno como ministro dice, ¿y qué tal si no es el tiempo? Uno, especialmente el ministro, tiene que ser un hijo de Isaacar. Pero ahora lo estoy llevando a usted para que usted sea un hijo de Isaacar, para que independientemente de lo que diga su pastor, en determinado momento usted pueda decir, bueno, mi hijo, a mí el Señor me dijo tal cosa, y orientarlo. Cada uno de nosotros tenemos que discernir, porque hoy en día la mayoría de ministros sacan raja de lo que está pasando. Sendos temas. ¿Usted se ha dado cuenta que yo no agarro los temas de las noticias?
Yo trato de trasladarle a usted lo que el Señor me dice que le traslade. Pero a veces saco algunas cosas, pero no saco el tema del rotavirus o coronavirus, es la cosa ahora. Para armarle a usted toda una escena dantesca. A mí me llama la atención y claro, lo pone a uno a pensar, porque ahora está sacando que cada siglo que termina en 20 han muerto millones de personas con diferentes pandemias. Desde no sé qué 20, 720, 1820, no sé si lo ha visto, 1920. Y la pregunta es, el 2020, cada 100 años, así, metódicamente. Y parece que, como que lo han hecho llegar, porque una de ellas empezó en 1918. No sé si fue no me recuerdo si fue la fiebre española, me parece, no, o la gripe española, que mató millones. Pero empieza desde 1918, entonces ya la jalan un poquito, ¿verdad? Para presentarla de esa manera, pero ya lo pone a uno que empezar. ¿Será cierto realmente? Esto está marcando ya algo, pero nos lo tiene que decir a nosotros el Espíritu. Ok. Termino ya. Mateo 24:32. De la higuera, pues, aprended la semejanza. Cuando su rama ya se enternece y hace brotar las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este era un concepto cotidiano de las estaciones en Israel. A eso está haciendo alusión el Señor en su discurso profético, porque es Él el que está hablando. Así también dice, porque está hablando, aprended la semejanza. Cuando vosotros, o mejor dicho, así también vosotros, cuando viereis, hay que ver, pero también hay que ver con los ojos del Espíritu. Todas estas cosas, ¿cuáles? Todas las que menciona 24 de Mateo, usted lo puede repasar en casa, volviéndolo a leer y meditar. Sabed que Él, ¿quién? Cristo, está cerca, a las puertas. Porque la pregunta es, ¿estaremos en tiempos cercanos al arrebatamiento? Y luego dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tradicionalmente, hemos tenido que estirar los años de las generaciones, porque hemos interpretado que la higuera es Israel, ¿verdad? Entonces, como en 1948 surge la higuera, que no estaba en el plano mundial, no había nación de Israel. De una manera oficial, 1948 surge la nación. Los que estuvimos en los tiempos del 88, 1988 en el IM, sabemos que se escribió un libro, 88 razones por las cuales el Señor viene en el 88. Fracaso rotundo, ¿verdad? Pero el hermano Otto aceleró la escatología en relación a lo que el libro decía y creyeron que él creía lo mismo y lo atacaron. Pero él lo que estaba enseñando era la palabra en los tiempos de ese libro. Y entonces se decía que toda generación tiene 40 años, porque 1948 más 40 era 1988, se hacía llegar la fecha. Como no pasó, entonces se habló de una generación de 50. Como no pasó, se habló de una generación de 70. Y el año pasado se cumplió la generación de 70. Entonces, hoy me decía el Señor al ver esto, que me fijara un poquito mejor. Y esto solo se lo transmito, se lo expongo. Pero note que el contexto dice, cuando viereis estas cosas o todas estas cosas, es la generación que vea todas esas cosas la que no va a pasar hasta que todo eso se cumpla.
Indudablemente, ahorita tenemos que jugar con una generación de 80. ¿Y si el Señor no viene? Porque una generación de 80, ¿cuánto sería? 1948, súmele 80, sería 1928. Porque obviamente son aquellos que les gusta fechar y les gusta hacer gimnasia con los números. Pero no será que tenemos que interpretar cuando viereis todas estas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Me está entendiendo el punto? Porque si nosotros somos la generación que vamos a ver todas estas cosas que se narran en el capítulo 24 de Mateo, entonces nosotros somos la generación que no se va a terminar hasta que Él venga, sin fechar, por supuesto. No sé si me di a entender. Porque puede ser, puede ser que nosotros y las generaciones anteriores que vieron en círculo íntimo, a veces de sobremesa, ya me pusieron el amarillo, ya me voy, ya termino, pero ojo, se le preguntaba al doctor, ¿y usted qué piensa? Realmente, con lo que se está viendo, y cuando usted ve la escatología, que ahora tiene el acceso ahí en YouTube, échese todos los 40 y pico temas de Apocalipsis que hay, de escatología, pero hágalo. Cuando vayan el tráfico, temen la mañana porque llega en una hora. Cuando regresa a la casa, otro tema, 2 por día, hermano. Deje de estar oyendo las rancheras, decía, que usted oye, no, ¿verdad? Pero le preguntaban. Y yo me acuerdo que él decía, daba al círculo íntimo, no fechaba, pero daba su impresión. Y a veces lo que decía es, yo creo que para tal fecha es difícil que lleguemos. Y las que él dio ya pasaron, pero no las daba oficialmente. Era porque le preguntaban. Si usted me pregunta a mí, puedo tener también alguna idea. Pero el punto aquí es, ¿qué está viendo usted? Puede ser que lo que esté viendo usted no sea lo que yo estoy viendo. Porque, note, es plural. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que Él está cerca. Ese saber es revelación. Lo que a usted le revelaron, lo que a usted le mostraron. Y dice, a las puertas. Es inminente. En verdad os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La que vio el inicio de Israel como higuera, ya se está quedando. Yo más creo que es la generación que vio que realmente el rumor de guerras, las guerras, el rumor de guerras, los falsos cristos, los falsos profetas, todo lo que dice Mateo 24, realmente se cumplió. Entonces Él está a las puertas. Y tenga cuidado con la forma como interpreta y al leer Mateo 24, porque al final de lo que habla no es de la parucía, sino al final cuando dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todos lo verán hasta los que le traspasaron. Eso es epifanía. ¿Qué va a ver la generación que esté en el arrebatamiento? Principio de dolores. Por eso los ministros, aún los famosos que pasaron en el discipulado del doctor Ríos, que tal vez usted los oye, de una manera que yo no entiendo, dicen, no, si el primer sello se abrió en 1918 con la Primera Guerra Mundial. Dice. Digo yo, ¿será que ya pasaron 100 años de que se abrió? Imagínense, nos deja más complicados. Yo creo que es una mala interpretación. El séptimo sello ya se abrió, dice. Ya vamos por la tercera trompeta. Y tenemos que decidir nosotros como padres de familia si es cierto o no es cierto. Nos da testimonio leer la palabra. Porque
le dije cuál era su doctrina. Usted tiene que tener doctrina, que por supuesto la viva, pero tiene que escudriñar la palabra. Es urgente el involucramiento de nosotros como padres de familia en un discipulado aprovechado en cualquier momento, sí. ¿Sabe qué me ponía el Señor? Lo que pasa es que no tengo la plata para hacerlo. Pero me ponía el Señor el sentir de que yo le regalara a todos los papás de esta iglesia un pan de vida que a mí me sirvió cuando era niño. No sé cuánto valen. Tal vez le voy a preguntar a la hermana Jenny. Pero ay de aquel que no lo use. Porque el pan de vida son tarjetitas con versos de ambos lados que abren la posibilidad de que hijos, tal vez ahora los patojos solo comen una vez en casa, ¿verdad? La cena, porque el desayuno lo hacen rápido, se llevan la lonchera, ya no comen porque no les da tiempo, y regresan después del almuerzo porque les dan lonchera para el almuerzo, tal vez solo la cena. Pero antes de orar por los alimentos, o después, antes de que se lancen, porque algunos solo abren la boca y se comieron todo, depende de la edad. No, mijo, léete el pan de vida para hoy. Tendría que comprar como 100, tal vez la hermana Jenny me hace buen descuento, ¿verdad? Pero si no se da, mejor usted cómprese un pan de vida. Téngalo ahí. Eso me ayudó a mí de niño. Fíjese, no había papá cuando había pan de vida en mi casa. Pero había mamá. ¿Y alguien le dio el consejo de que se comprara su pan de vida o se lo regalaron? No me acuerdo. Pero ahí había. Amén. Bueno, ¿habrá alguna preguntita o aportación? Porque entiendo que terminamos hasta las 5:30.